Hoy vamos a ver un nuevo aspecto de lo que significa seguir a Dios, seguir a Jesús. Y un verdadero seguidor de Jesús es un testigo. Es el título del mensaje de hoy, ¿no? Testigo. Alguien que da evidencia de que Jesucristo no está muerto, sino que Él está vivo. Desde el comienzo Jesús soñó con poner en marcha un movimiento de hombres y mujeres que iban a cambiar la historia. Y la base de todo esto era un solo hecho. En cierto momento de lucidez espiritual, Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo miró y le dijo: Pedro, sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre este hecho, se va a construir mi iglesia y ni las puertas de la muerte van a poder detenerla. Sobre esta realidad, sobre el hecho de que el Hijo de Dios habría de ser asesinado cruelmente, clavado en una cruz y dejado ahí hasta morir. Habría de ser sepultado, pero al tercer día Él se levantó. Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y ni las puertas de la muerte pueden prevalecer contra los planes de Dios. Ese hecho, su resurrección, es lo que disparó el movimiento de Jesús. Aunque faltaba una cosita más. Jesús le dijo: esperen, todavía no. Quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Y ese es el primer texto de la Biblia que quiero que leas. Y cuando Jesús dice esto, es cuando Jesús ya está resucitado y Él quiere preparar a sus amigos, sus muchachos, para lo que estaba a punto de suceder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Él les dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis, ¿qué dice ahí? Testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús ya había resucitado y la base del movimiento ya estaba establecida. Pero ahora hacía falta algo más. Hacía falta que sus seguidores tuvieran una experiencia espiritual como jamás habían tenido. Se quedaron en Jerusalén. Y en las pocas semanas, lo que Jesús anticipó sucedió. Dios visitó a ese grupito de hombres simples, comunes y corrientes. Y a partir de ese momento se transformaron en otra clase de personas. Ahora sí, en verdaderos y completos seguidores de Jesucristo. Llenos del Espíritu Santo que les da poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para controlar la vida de los otros? No. ¿Poder económico? Tampoco. ¿Poder político? No. ¿Poder para qué? Poder para hacer evidencia de que Jesús está vivo. Quiero que lo entiendas. Un verdadero seguidor de Jesús es evidencia de que Jesús está vivo. Evidencia de un amor ilimitado que solo la presencia de Jesús puede provocar. Evidencia de una libertad completa, de toda atadura espiritual que solo el Espíritu de Dios puede provocar. Evidencia de una intimidad con Dios que solo el Espíritu Santo nos puede habilitar. Pero un verdadero seguidor de Jesús es aquel que es testigo, aporta evidencia. Un testigo no tiene que saber todas las cosas, un testigo no tiene que saber todas las respuestas a todas las preguntas de la vida. Lo único que tiene que hacer es haber visto, haber oído, aportar evidencia acerca de lo que está en cuestión. Vimos y somos parte de una generación que ha puesto a Jesús en el banquillo. Se lo acusa de ser un fraude, de ser un mito, de ser un cuento de hadas o cosas peores incluso. Y nuestra generación está de alguna manera juzgando a Jesús. La pregunta es: ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien que aporte evidencia a favor de Jesús? Aquellos que le amamos y le conocimos decimos: yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a dar evidencia de que Jesús está vivo. Y Él cambia vidas. Había un jovencito que de niñito le tocó crecer en un hogar difícil. Ese hogar estaba compuesto de un padre alcohólico y cada vez que llegaba por las noches maltrataba a mamá, maltrataba a sus hermanitos. Toda esa infancia fue muy dura. Pero ese hombre, perdido, en su maldad, en su error, como todos los hombres y mujeres, encontró una oportunidad. En cierto momento
Ese hombre entró a un lugar como este, conoció el amor de Jesús. Y ese hombre que había vivido toda una vida perdida, le entregó su vida a Cristo y cambió completamente. Nunca más fue aquel hombre, ahora fue un nuevo hombre, un verdadero padre, un verdadero esposo. La vida de esa familia cambió completamente. Este jovencito creció y llegó a estar estudiando en la universidad, en la secundaria. Y cuando ya estaban los últimos años de la secundaria comenzaron esos debates típicos de esa etapa, ¿no? Donde los jóvenes están definiendo qué creen, qué no creen, qué piensan, qué no piensan, tratando de definir su identidad en todos los términos de la vida. Y uno de sus compañeros, de una mirada materialista, le decía: vos no creerás en ese asunto de los milagros. Eso es un cuento para niños. Vos no creerás que Jesús cambió el agua en vino. Eso está demostrado físicamente que es imposible. Y este muchachito le dijo: la verdad es si Jesús cambió el agua en vino o cómo lo hizo, yo no tengo respuestas. Pero una cosa sé, en mi casa Dios transformó el vino en leche. Y eso es ser evidencia. Con mi vida, con lo que Dios ha hecho en mí, de que Jesucristo no está muerto. ¿Cómo fue que la fe en este nazareno, en este palestino desconocido y anónimo no quedó perdido como tantos otros relatos de la historia? ¿Cómo fue que la fe y la devoción en Jesucristo se transformó en la creencia y en la fe que más abarca todo el planeta actualmente? Porque aquellos primeros que caminaron con Él lo vieron resucitado y estuvieron dispuestos a morir si era necesario para atestiguar y ser testigos de que Jesús no está muerto. Él está vivo. Y es por eso que los verdaderos seguidores de Jesús son llamados a esto, en esta generación a ser testigos, a hablar y contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Está claro que, como expliqué a aquellos que están haciendo el estudio en esta semana a pescar, y hoy voy a extenderme un poquito más en lo que les enseñé esta semana, está claro que esto es molesto. Está claro que hoy vivimos en parte de una cultura que le molesta que hablemos y comportamos nuestra fe. Los seguidores de Jesús no son gente domesticada. Los seguidores de Jesús han sido siempre gente molesta, gente inquieta, gente irritante para muchos. De hecho, la mayor parte de los seguidores de Jesús, y hoy vamos a ver, porque el caso de hoy demuestra el caso, terminaron en cana, todos. Perdón, presos, tenemos que hablar más propiamente hoy, ¿no? Pero los seguidores de Jesús nunca fueron llamados a ser personas agradables, personas que simplemente intentan simpatizar a todos. Siempre los seguidores de Jesús fueron provocativos, pero enormemente necesarios en un mundo que pierde la brújula. Somos parte de una sociedad que dice: nos encantan los cristianos. Lo que nos molestan de los cristianos es que todo el tiempo están hablando de Jesús. Nos encanta la labor humanitaria que hacen, nos encanta la labor social que hacen, nos encanta el trabajo que hacen con los niños y cómo ayudan a los jóvenes a portarse mejor. Pero si pudiéramos pedirle algo a los cristianos, es una sola cosa: que no hablen tanto, que se callen un poquito, dejen de hablar de Jesús. Hay un problemita, eso nunca va a suceder. Quizá algunos decían: ¿por qué no dejan de hablar de Jesús? Y al final de cuentas las demás religiones no andan metiéndose en lo que los otros creen. Mucha gente que practica otras religiones no anda tratando de convencer a los demás de lo que ellos creen. Solamente los cristianos hacen esa clase de locuras. ¿No podrían callarse? ¿No podrían dejar al mundo en paz y que cada uno crea lo que quiera? Al final de cuentas, que cada uno crea lo que quiera y Dios se ocupará de enderezar la vida de cada uno. De alguna manera Dios se la rebuscará. La verdad es que si hiciéramos eso, todo sería mucho más fácil. No tendríamos que esforzarnos tanto. La mayor parte de todo el esfuerzo que la Alameda realiza no es para aquellos que ya conocemos a Jesús. Es para poder alcanzar a otros que todavía no le conocen. Esta casa preciosa que hemos abierto hace un año, no la abríamos porque no había espacio para nosotros. La abrimos porque queríamos dar espacio para todos aquellos que jamás se habían acercado
Y esa es la razón por la cual te invitamos para que estés con nosotros esta noche. Todos los meses, la Alameda invertimos recursos humanos, sobre todo humanos, pero también financieros, para sostener misioneros en diferentes partes del mundo y a veces en lugares muy complicados, en lugares donde el nombre de Jesús no se conoce. Ahora, lo más sencillo sería no hacer todo esto. Usaríamos todos esos recursos en vez de usarlos para eso, para nuestro propio beneficio. Pero no vamos a hacer eso. Y no vamos a hacer eso porque hay una razón que hoy quiero que entiendas, que impide que nos podamos callar. Si hoy estás aquí por primera vez, esto está bueno para vos, porque te va a ayudar a entender por qué la fe cristiana es singular. Es decir, es absolutamente diferente a cualquier otra propuesta religiosa que el mundo pueda ofrecer. Y también es muy importante para vos, querido amigo, hermano en la fe, porque te va a ayudar a repensar y preguntarte, ¿soy un verdadero seguidor de Jesús? ¿Estoy siendo un verdadero testigo y evidencia activa de lo que Jesús ha hecho? Hay una historia, un incidente en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos va a ayudar a comprender de qué estoy hablando y cómo es que esto funciona. El libro de Hechos de los Apóstoles, para vos que estás aquí por primera vez, es uno de los libros del Nuevo Testamento. Es el libro que de alguna manera recoge el relato de todos los sucesos que vivieron los primeros seguidores de Jesús una vez que Él partió otra vez a la presencia de Dios. Y en Hechos capítulo 3 y 4 se nos cuenta un incidente en la vida de dos de los seguidores de Jesús, Pedro y Juan. Y ese incidente a lo mejor nos ayuda a entender de qué se trata. Jesús ya había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo. Y Juan y Pedro decidieron un día ir al templo de Jerusalén a orar. Esto parece un poco paradójico porque quienes controlaban el templo de Jerusalén, los líderes religiosos, eran los mismos que hace unas semanas atrás habían armado un juicio falso contra Jesús, por medio de lo cual le habían terminado asesinándolo. Sin embargo, Pedro y Juan no renegaban de su fe judía. Y ellos consideraban que ese templo era la casa de todo verdadero judío. Así que ellos fueron a orar al templo de Jerusalén. Pero cuando llegaron al templo, encontraron en la puerta a un hombre mendigando, un hombre lisiado, un hombre cojo. Por alguna razón, Pedro y Juan, cuando vieron a este hombre, tuvieron la certeza de que Dios quería hacer un milagro de sanidad. Y aquí comienza el relato. Dice que Pedro y Juan se acercaron y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Claro, Pedro y Juan se acercaron a este hombre y de alguna manera, cuando un mendigo ve que alguien se le acerca, dicen, por fin alguien que me va a dar algo. Pero sin embargo, Pedro en particular le dice esto: no tengo plata ni oro. Yo imagino que en ese punto el mendigo dijo, otro plomo. Otro que me viene con buenos consejos, porque si no tiene ni plata ni oro, ¿a qué viene? A decirme, mira, vos tendrías que trabajar. Mira, vos tendrías que hacer otra cosa con tu vida. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento se fortalecieron las rodillas de ese hombre. Se puso de pie y comenzó a saltar. Lo comenzó a saltar y comenzó a saltar por todo el lugar y llamó la atención. Claro, todo el mundo lo conocía. Era el tipo que hace años que está ahí mendigando, que no se puede mover, que hay que traerlo y llevarlo todos los días. Y ahora anda saltando en un pie de un lado para el otro en el edificio. Y eso provocó una multitud de gente que se agolpó. Y Pedro, que ya evidentemente le había salido a la beta predicadora, dijo, multitud, fantástico, tengo una prédica. Así que se habrá conseguido un cajoncito, no sé dónde se paró, y comenzó a contarle a todos los que estaban presentes allí la buena noticia. Y la buena noticia es que a ese Jesús Nazareno que vivió haciendo toda su vida el bien, a quien hace unas semanas lo habían asesinado cruelmente en una cruz, todo eso había pasado hace semanas nada más. Todavía estaba el recuerdo fresco
en la mente de todos ellos acerca de los sucesos y la congoja y la tristeza de esos acontecimientos. Pero Pedro se pone de pie y dice, quiero decirles algo a todos ustedes. Mataron al autor de la vida. Sí, mataron al autor de la vida. Pero al tercer día Dios lo levantó. Y yo lo vi, y Juan lo vimos. Juan y yo fuimos hasta la tumba, metimos la cabeza ahí adentro y no había nada. Y lo buscamos y lo encontramos, y lo vimos de pie. Y no solamente nosotros, sino todos los demás muchachos. Y no solamente todos los demás muchachos, 500 personas estuvimos con él y podemos decir que él está vivo. Y en ese momento, muchas personas creyeron y se unieron al movimiento de Jesús. Pero claro, ¿dónde estaban haciendo todo eso? En la casa del enemigo. Cuando los líderes del templo se enteraron de lo que había pasado en su propia casa, jugando de visitante estaban los apóstoles en ese momento, no les gustó para nada. Y como ellos manejaban el poder de policía, ya sabés que lo manejaban, así apresaron a Jesús unas semanas atrás, también ordenaron apresar a Pedro y a Juan. Como era muy tarde, lo mandaron a la cárcel para el otro día interrogarlos. Y al otro día, y esta historia quiero contártela por el final, después te contaré el principio, vamos a ver el final. Luego de interrogarlos, les hicieron una amenaza. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 18, que los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran ¿de qué? De hablar y enseñar el nombre de Jesús. Y cuando leo esto digo, siempre fue igual. Porque es lo que la Escritura nos dice a los cristianos. Sigan haciendo obras de bien, sigan ayudando a los necesitados, sigan ocupándose de las personas que luchan con sus adicciones, sigan ocupándose de educar a los niños, sigan tratando de mejorar la vida de los jóvenes, pero una sola cosa les pedimos, no hablen de Jesús. Si hacen todo eso y no hablan de Jesús, está todo bien. No sé si te pasó a vos también, quizás en tu oficina, en tu ambiente de trabajo, se arma una conversación acerca de espiritualidad. Viene alguien y dice, hoy siento que hay energía positiva en la oficina. Y otro aporta y dice, sí, es porque movimos los muebles y los pusimos en orientación al sol, como dicen las reglas de no sé qué cosa. Y todos se arma toda una conversación de espiritualidad y de pronto uno quiere hacer un aporte y dice, Jesús dijo, y cuando uno dijo Jesús, ya todo el mundo se pone de pelo de punta, ya todo el mundo se pone nervioso. Podemos hablar 1000 horas de espiritualidad, de hacer esta cuestión espiritual, así, pero en cuanto uno menciona el nombre de Jesús, ya la gente se pone tensa. Es así, Jesús nunca pretendió agradar a todo el mundo, ni ser una persona domesticada. Jesús fue siempre provocativo. Escúchame bien, Jesús siempre, y lo va a hacer en todas las generaciones, provocativo, pero enormemente necesario para arrancarnos de la decepción. No todos los caminos no van al cielo, y hoy lo vas a descubrir. Y vivimos en una sociedad que cree que todos los caminos van al cielo, y casi todos los caminos no van al cielo, terminan en algo que se llama decepción. Y hay una razón por la cual los cristianos no vamos a dejar de hablar, porque tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que nadie termine al final del camino creyendo que estaba en un camino correcto, terminando simplemente en la decepción. Así que los amenazaron. Quiero que entiendas que esta conversación no era entre dos personas que hablaban, dos personas de religiones completamente diferentes. Al final de cuentas, estos líderes eran judíos y Pedro y Juan eran judíos, habían sido criados en la misma religión, básicamente eran de la misma religión. Por eso lo que les dijeron es, muchachos, si quieren enseñar de Abraham, enseñen de Abraham, si quieren enseñar de Moisés, enseñen de Moisés, si quieren enseñar de los salmos, enseñen de los salmos. Una sola cosa les pedimos, no hablen de Jesús. Si ustedes sacan a Jesús, está todo bien. Y el problema es que Jesús es lo que lo cambia todo. ¿Qué respondieron Pedro y Juan? Y la verdad es que cuando escuchamos esta respuesta es bastante valiente, ¿no? Porque hace unas semanas nada más, Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote le preguntaron, ¿vos estabas con Jesús? Y Pedro, lleno de miedo, dijo, no, yo no conozco a Jesús. Y todos sabemos que como Pedro hace unas semanas atrás, por miedo, negó siquiera conocer a Jesús.
Pero algo pasó, algo cambió. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da poder, no para controlar a otros, no poder económico ni político, poder para ser el hombre que tenés que ser. Poder para ser la mujer que tenés que ser. Así que Pedro ya no es el mismo Pedro de unas semanas atrás. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Y aquí viene la gran declaración. Nosotros no podemos, pero no podemos. Yo sé que les inquieta, sé que les complica la vida, pero no podemos. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Presta atención, Pedro está diciendo, muchachos, si esto se tratara solamente de un debate de creencias, si esto estuviera solamente de un debate filosófico, un debate doctrinal, teológico, como lo quieras llamar, si fuera un debate de simple ideas, y nosotros no estaríamos insistiendo en esto, porque no tenemos ganas de estar armando ningún debate con nadie. Pero no estamos hablando de un debate de ideas. Estamos hablando de un hecho de la historia. Y este hecho de la historia es que un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien dijo ser Dios, quien fue crucificado, quien fue sepultado, quien el tercer día fue resucitado, y todas las personas que estuvieron cerca de él estuvieron dispuestos a morir si era necesario para atestiguar que todo lo que acabo de decir sucedió. Un hombre que provocó que la historia cambie, y si estamos en el año 2018, es porque estamos hablando de 2018 años después de un hombre, y ese hombre se llama Jesús. Jesús no es una creencia, Jesús es un hecho en la historia, un hecho indudable, indebatible, totalmente indebatible. Lo único que queda debatir es qué vas a hacer con ese hecho. Y nosotros no estamos discutiendo creencias, ni doctrinas, ni un sistema moral. No estamos debatiendo, no nos interesa el debate. Un testigo no está llamado a debatir. Un testigo solamente está llamado a dar evidencia. Evidencia de un hecho. Después la gente sabrá qué hacer con esa evidencia. Pero no nos podemos callar. Porque no estamos hablando de una idea que se nos ocurrió a nosotros, una nueva fórmula para resolver la felicidad de la gente. Estamos hablando de algo que sucedió. Y sucedió en esta ciudad. Y todo el pueblo ha visto lo que pasó. Y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Un testigo hace eso. Los cristianos creemos en algo que pasó en la historia. La fe cristiana no tiene como fundamento un sistema doctrinal, no son los 10 mandamientos, ni ningún otro bosquejo así de creencias. La fe cristiana se basa en un hecho. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él resucitó. Y eso cambió todo. Después debatamos lo que debatamos, pero esta es la base de todo. Ahora, ¿qué vieron? Porque dice, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. La pregunta es, ¿qué vieron? ¿Qué oyeron? ¿Qué vieron y oyeron que provocó que estuvieran dispuestos a permanecer en la cárcel si era necesario? ¿Qué vieron y qué oyeron estas dos personas que provocó que estuvieran dispuestos a ser sometidos a torturas, porque era parte de la regla del juego en ese momento, pero no estaban dispuestos a dejar de hablar de lo que vieron y oyeron? Quizás para entender de qué se trata necesitamos volver al comienzo de la historia. ¿Esto era el final? Vamos a empezar al principio. ¿Cómo pasó esta historia? ¿Cómo Pedro y Juan terminaron diciendo esto? En el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 5, ahí se nos describe todo el interrogatorio, que termina en esa frase final de Pedro que acabo de mencionar. Y vamos a mirar un poquito cómo fue ese interrogatorio. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 5, al día siguiente, se refiere después de haber estado toda una noche en la cárcel, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro. Si te das cuenta, de pronto se habían convocado toda la cúpula del liderazgo religioso de Israel. Está mencionando que estaba Anás, que era el sumo sacerdote, y Caifás,
que era su yerno, que también había sido sumo sacerdote hasta hace un tiempito nada más, famoso por su intervención en el falso juicio contra Jesús. Gente peligrosa, pero ojo, quiero que entiendas, eran lo máximo de conocimiento religioso de la época. A ver, para que vos entiendas, el sumo sacerdote, dentro de la cultura judía, era considerada la persona con más acceso a la presencia de Dios. Si alguien tenía trato con Dios, era el sumo sacerdote. De hecho, el templo de Jerusalén estaba compuesto de una serie de patios concéntricos y en el centro de todas esas instalaciones había un lugar llamado el lugar santo, que solamente los sacerdotes podían entrar. Y dentro del lugar santo había todavía un recinto más pequeño llamado el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba un objeto preciado por los judíos que era el arca del pacto. ¿Sabes lo que es el arca del pacto? ¿Viste el Indiana Jones y los cazadores del arca perdida? ¿Te acuerdas de esa película por lo menos? Y el arca del pacto no la podía tocar nadie, porque corría una creencia que si alguien la tocaba, ¡pum!, te saltan las órbitas de los ojos ahí y morís en el instante. ¿Te acordás de la película? Algo de eso pasó también, ¿no? Pero hay alguien que podía tocarla. Una sola persona en toda la comunidad tenía ese nivel de trato personal con Dios, era el sumo sacerdote. Así que toda la plana mayor, toda la élite del conocimiento religioso, el sumo sacerdote, el ex sumo sacerdote, ancianos, maestros de la ley, gente estudiosa, gente que se sabía todo, eran los que estaban llamando a Pedro y Juan, hasta 3 años atrás, simples pescadores, educación cero, al interrogatorio. Yo creo que Pedro y Juan deberían tener buenas razones para tener miedo de semejante interrogatorio. Así que hicieron que Pedro y Juan, dice el verso 7, comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Pregunta número 1. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Yo que Pedro y Juan hubiera tenido una gran cuota de alivio, porque dijeron, bueno, por lo menos esta pregunta sabemos la respuesta. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿te acordás lo que dijo Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Estás buscando ser un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Estás buscando ser una mujer llena del Espíritu Santo? ¿Qué es un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Habla raro? ¿Ora raro? No. El Espíritu Santo te llena para una cosa muy específica. Para que tengas el poder de ser evidencia. Para que seas testigo. Este Pedro no es el Pedro de hace unas 6 semanas atrás. Es otro Pedro. O es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Le respondió, gobernantes, pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Muchachos, es la mejor pregunta que tenían para hacernos. Estamos delante de una persona que ha sido sanada y ustedes, en vez de celebrar lo que acaba de ocurrir, que una persona estuvo lisiada toda su vida, están preocupados por en qué nombre de quién y cómo y cuándo. ¿Quieren debates? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesús, el ungido, el Mesías, el Cristo. Sí, por si tiene un ataque de amnesia, estamos hablando de ese muchacho que vino de Nazaret. Y aquí dice algo muy fuerte. Y yo creo que cuando él dijo esta frase, Pedro medio señaló, levantó el dedito así, señaló a algunos personajes que estaban en el salón. Crucificado por ustedes. Y ahí creo que un hielo corrió en ese momento, ¿no? Eso había pasado unas semanas nada más. Pero él termina con esta frase, pero resucitado por Dios. ¿Quieren saber por qué no podemos quedarnos callados? ¿Quieren saber por qué, hagan lo que hagan, vamos a seguir hablando? Porque no se trata de una creencia, no se trata de ideas que a nosotros se nos ocurren, no se trata de un debate de moralidad, a ver quién es el que tiene el sistema moral más adecuado, no se trata de un debate acerca de creencias ni filosofía, se trata de un hecho que sucedió, un hecho que cambió la historia
y del cual no podemos dejar de hablar. Toma nota ahí, los seguidores de Jesús creen en algo que sucedió en la historia, que Jesús fue muerto, fue resucitado, pero sobre todo, Él vive. A los poderosos de nuestra generación les encantaría una religión con un Jesús muerto. De hecho, varias versiones de la iglesia cristiana son eso. Y son muy, muy funcionales al poder de aquellos que le interesa que no cambie nada. Pero el movimiento de Jesús se compone de gente peligrosa, mea loca, molesta, inquieta, provocativa, pero enormemente necesaria. Personas que dicen, Jesús no está muerto, Él está vivo. Y yo soy evidencia, mi experiencia, mi historia, es evidencia de qué sucedió. Pedro sigue con su conversación y me parece que se envalentonó un poquito. Así que se da el lujo de mandarse una pequeña chicana religiosa. Y lo voy a decir en mi versión y después lo vamos a leer de la Biblia. Pedro continúa y dice, muchachos, ¿se acuerdan cuando éramos chicos y nos enseñaban el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan que alguna vez nos hicieron memorizar el Salmo 118, versículo 22? Ese que decía, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Se acuerdan que cada vez que estudiábamos este salmo, decíamos evidentemente este es un salmo mesiánico, es decir, que es uno de los tantos textos del Antiguo Testamento que predicen la llegada del Mesías? ¿Se acuerdan que cuando lo estudiamos llegamos a la conclusión que lo que está enseñando este salmo es que evidentemente cuando el Mesías venga va a haber gente que no lo va a reconocer como un constructor que está delante de una piedra maravillosa y la considera una piedra inútil, la deja a un costado como una piedra inútil, pero luego aparece alguien que es un verdadero maestro constructor, la toma y dice esta piedra es la piedra clave para todo el edificio. Muchachos, no entienden nada ustedes. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiamos de chico este verso y veíamos esta realidad, que el Antiguo Testamento nos adelantaba que cuando venga el Mesías habría muchos que no habrían de reconocerlo? Y nosotros nos preguntamos, ¿quién? ¿Quién puede ser tan salame? ¿Quién puede ser tan torpe de que estar delante del Mesías y no reconocerlo? ¿Se acuerdan que nos preguntamos eso? Tengo una buena noticia para ustedes. Son famosos, muchachos. Este salmo hablaba de ustedes. Son famosos. Todos los nombres de todos los anteriores sumos sacerdotes nadie los va a recordar, pero Anás y Caifás van a ser recordados por siempre. La mala noticia es que van a ser recordados por estar del lado equivocado. Literalmente dice en este caso, en Hechos capítulo 4, versículo 11, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser piedra angular. Y agrega, y va por más. Y si hoy estás aquí por primera vez, esto es muy importante que escuches. De hecho, en ningún otro hay salvación. Quizás cuando lo escucharon los judíos en aquel momento dijeron, dirás en nada, como en ningún. La salvación no depende de una persona, depende de prácticas. La gente salva practicando los 10 mandamientos, practicando una serie de normas éticas, practicando una serie de sacramentos, practicando una serie de rituales, haciendo cosas, la gente salva. Pero aquí Pedro rompe el paradigma. Él dice, la salvación no depende de cosas que vos puedas hacer. Depende de una persona que tiene nombre y apellido. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hay gente que persiste con la idea de que todo el mundo cree en Dios a su manera. Y en cada país lo llaman de una manera diferente y cada cual lo llama como quiere. Uno lo llaman Pachamama, otros lo llaman Alá, otros lo llaman como quieran llamarlo. Al final de cuentas, todo el mundo llama a Dios de diferente manera, pero siempre estamos hablando del mismo Dios. Pedro está diciendo, no es así. Hay un solo nombre dado a los hombres. Y aquí el texto griego utiliza una forma verbal que es un perfecto, que significa algo que sucedió una vez y para siempre.
Hay un solo nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Yo sé que eso puede resultar irritante para muchos, pero Jesús es así. Él no es un camino entre otros caminos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. ¿Entienden, muchachos, por qué no nos podemos callar? ¿Por qué no podemos dejar que simplemente cada uno tome su opción y siga su camino? ¿Por qué no podemos quedarnos callados frente a este hecho que sucedió en la historia? Porque esto cambia todo. Cambia todo. Hasta ayer creíamos cosas y ahora cambió todo. Este hombre, Jesús, cambió todo. Y tenemos la responsabilidad moral, la responsabilidad solidaria, la responsabilidad amorosa de contárselo a todo el mundo. No hay ningún otro en quien podamos tener salvación. Y es así. No hay otro como Jesús. No hay otro cuya toda su vida haya sido tan maravillosa como la de Jesús. Su nacimiento fue extraordinario, el cosmos se movió. Ya desde horas después que él nació, ya el poder político de turno ya quería eliminarlo de la escena. Eso no sucede muchas veces con un bebé que apenas acaba de nacer. Su vida fue inigualable, fue única. No ha habido otro como él que haya vivido cada minuto de su vida para regalarlo a los demás. No hay otro como Él que haya hecho suyo el dolor de los demás, el simple dolor de toda la gente. No hay otro como Él que haya tenido el poder de traer alivio a la enfermedad y al dolor de las personas. No hay otro como Él que haya traído palabras tan lúcidas y tan claras para los seres humanos que todavía sigue siendo la luz de esta humanidad. No hay otro como Él que llegado el momento haya estado dispuesto a aceptar el sacrificio de entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros y quedarse ahí en la cruz hasta el final. No hay otro como Él que habiendo sido sepultado y muerto por 3 días se haya levantado entre los muertos. No hay otro nombre, no hay ningún otro, no hay otro como Él. Es único, es inigualable, es singular. Es incomparable, no se compara en absoluto con nada de lo que hasta ahora nos han enseñado que podíamos creer de cómo conectarnos con Dios. Los gobernantes, sigue diciendo el verso que continúa, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación. Para ser un testigo no necesitas saber más que el otro. Necesitas tener una experiencia. Los gobernantes, a ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabes por qué no nos podemos quedar callados? Dirían Pedro y Juan. Porque no estamos discutiendo ni debatiendo ideas. No nos podemos quedar callados, no porque tengamos un sistema moral mejor a los demás, no porque creamos que tenemos más conocimiento que los demás. Sin duda que en nuestra generación vamos a encontrarnos con un montón de gente mucho más inteligente, con doctorados, con preparación, con conocimiento. Pero no se trata de quién sabe más. Se trata de un hecho. Un hecho que personas simples y comunes y corrientes pueden experimentar y que también personas enormemente intelectuales pueden experimentar, pero que no tiene que ver con quién sabe más, con quién gana el debate. Se trata con un hecho y con una experiencia de la vida. Lo que hemos visto y lo que hemos oído no lo podemos callar. No se trata de ideas, ni que yo pretenda saber más que vos y ser más inteligente que vos. A lo mejor vos sos mucho más inteligente que yo y tengas muchas cosas de las cuales aprender. Pero estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Sabes por qué no podemos dejar de hablar de Jesús? Porque lo que Jesús vino a proponer es tremendamente contraintuitivo. Es una palabra rara, ¿no? ¿Qué dije? Contraintuitivo. ¿Qué significa? Que una persona, por más lúcida, inteligente, por más alto coeficiente intelectual que tenga, si trata de descubrirlo por sí misma, basado en su propia intuición, nunca lo va a descubrir. De hecho, la historia de la humanidad lo demuestra. Las religiones del planeta lo demuestran.
Si una persona se aísla y sin ninguna otra información que la creación le ofrezca, intenta dilucidar el gran interrogante: ¿existe Dios? Y si existe, ¿quién es? ¿Y qué espera de nosotros? Bueno, todas las religiones surgieron de esta búsqueda que los seres humanos tienen. Y vos presta atención que si no escuchamos esta historia, la conclusión a la cual llegan todo el mundo es más o menos la misma. A ver, y sí, tiene que haber un Dios. Aunque hoy en día hay mucha gente que profesaría lo contrario, que no existe un Dios, el sentido común y la intuición general sigue siendo la misma. La mayor parte de la gente cree que no sabemos cómo, pero tiene que haber un Dios. En eso casi todas las personas llegan a estar de acuerdo. Lo segundo que, dejando llevar por nuestra intuición, llegaríamos a la conclusión, es el hecho de que, bueno, y es un Dios bueno. Y todas las religiones nos presentan esto, mayormente las religiones morales nos presentan esto. Un Dios que es bueno, que es la síntesis de lo mejor de toda la humanidad. ¿Y cuál es la tercera conclusión que llegamos, si nos dejamos llevar por nuestra intuición, y casi todas las religiones dicen esto? Que hay un Dios, que es un Dios bueno, hasta, y esta es la tercera, y que la gente buena va a ir a estar con Él. Y entonces, ¿qué hacen las religiones? Tratar de responder a la cuarta pregunta, que es ¿cómo ser tan bueno que pueda tener chance de estar con Él? Y algunos proponen siguiendo el Corán, otros proponen siguiendo el Antiguo Testamento, o nos proponen siguiendo otros tipos de normas éticas, morales, de conducta, de vida. Pero todas las religiones nos hablan de lo mismo, que Dios es bueno, que hay un Dios que es bueno y que la gente buena va con Él. Pero Jesús cambió todo. Y cuando vino Jesús dijo: muchachos, no es así. La gente buena no va al cielo. ¡Prac! Se rompieron todas las religiones. Porque todas las religiones están basadas en esto. Existe un Dios, Dios es bueno y la gente buena va con Él. Y de pronto aparece un hombre llamado Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nadie como Él. Y Él dice: muchachos, es de otra manera. Y esto es lo singular de la fe cristiana. La gente buena no va al cielo. La gente perdonada va al cielo. Porque bueno no hay ni uno solo. Por cuanto todos pecamos. Y estamos lejos, muy lejos, muy lejos. A cualquier Dios de este mundo, creado por la mente humana, por la intuición humana, a cualquier Dios se le podría haber ocurrido un plan para que la gente buena vaya al cielo. Es re fácil. Pero solamente a nuestro Dios se le podía ocurrir un plan para que la gente mala, como vos y yo, como yo, vayamos al cielo. Y Jesús subió a esa cruz y cargó con sus espaldas todos nuestros errores, todos nuestros fracasos, todas nuestras miserias. Yo sé cuánto lo necesito. Yo que me miro al espejo cada vez que me afeito por las mañanas, yo sé cuánto necesito ese perdón. Y vos que te conocés bien, vos sabés cuánto lo necesitas. Jesús subió a esa cruz y cargó sobre sus espaldas con todos nuestros errores, con nuestros fracasos, con nuestras miserias, con tus adicciones, con tus mentiras, con tus mentiras. Y Él no nos dio lo que merecíamos. Fuera. Él nos dio lo que necesitábamos. Una oportunidad. Y solo la fe cristiana es la que habla de esto. El líder cantante de la banda U2, Bono, en cierto momento él explicó por qué él decidió ser cristiano. Y él decidió ser cristiano por esto que acabo de decir, lo que la Biblia llama gracia. Y gracia significa el mensaje único e inigualable de Jesús.
Una invitación a que los perdedores, los equivocados, los rotos, los fracasados, los arruinados, los descartables, vos y yo tengamos una oportunidad. Solo uno murió en la cruz. Solo uno se levantó entre los muertos. Solo uno está vivo y está aquí. Su nombre es Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado nombre a los hombres debajo del cielo que no sea el nombre de Jesucristo. Y Él está aquí. Es tu oportunidad. ¿La tomás o la dejas? Pero si la tomás, va a cambiar tu vida para siempre. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro, vamos a orar. Y este es tu momento. Yo sé que cada vez que pronunciamos este mensaje, algo espiritual comienza a suceder. Porque cuando están 2 o 3 reunidos en este nombre, Jesús dijo, yo estoy en medio de ellos. Algo en tu corazón te está quemando. Algo que trasciende incluso la lógica, el pensamiento. Jesús está aquí. Y este es tu momento, tu hora, tu oportunidad de tener un encuentro con Él. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Si nunca le entregaste tu vida, si querés hacer conmigo esta oración, decirle así, querido Dios, te necesito. Hay cosas que no entiendo, pero una cosa sé, te necesito. Una cosa quiero saber qué se siente ser tu hijo, ser tu hija. Gracias por haber subido esa cruz por mí. Por eso sí es verdad que estás aquí. Entra en mi corazón. Ayúdame a ser el hombre que debo ser, la mujer que debo ser. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.